estatización del sistema de salud y va a la justicia por las cuotas. Incluye a prepagas, clínicas, obras sociales. Rechazan enfáticamente la posible estatización del sistema de salud y anunciaron que hoy presentarán una medida cautelar en la justicia ante la negativa del gobierno de autorizar un aumento de las cuotas en un marco de alta demanda de servicios sanitarios y de incremento de insumos. Les prometo que vamos a abordar este tema en profundidad. ¿Hay intención del gobierno de privatizar la salud pública, saben ustedes que esto involucra a las obras sociales, obviamente, a las prepagas, a las clínicas y a sanatorios privados? Estaremos hablando de este tema, qué hay de verdad y qué no sería verdad dentro de todo lo que se está manifestando en este momento. Enio García, jefe de asesores del Ministerio de Salud bonaerense. ¿Cómo le va, Enio? Buen día, doctor. ¿Cómo va? Buen día. A ver si lo escucho un poquito más alto, doctor. A ver, Paquito, subimos de ahí. Hola, buen día. ¿Me escuchás? Ahora bien, ahora bien. Ah, buenísimo. ¿Cómo anda, doc? Bien, gracias. Bien. Bueno, estamos justamente mencionando un punto sobre el cual podemos hablarlo también con usted, si me deja pedirle una reflexión sobre esto de privatizar la salud, de hacer pública la salud privada. Sí, no creo que haya algo en ese sentido. O sea, los países que tiene prácticamente público el sistema son muy poquitos. Siempre hay dentro de los países capitalistas, qué sé yo, el espacio también de la salud privada, lo que es distinto en esos países, y doy un ejemplo, Inglaterra, ¿no? Como un paradigma que es un sistema de salud que tiene sus hospitales, prestadores privados, parado con Estados Unidos, ¿no? En Inglaterra hay privados, hay muchos de hecho, pero hay una regulación del Estado, ¿no? Y más allá de que el privado tiene un objeto de ganancia, ese objeto de ganancia no puede sobrepasar el derecho de la salud de la gente. No puede una persona no ser atendida o ser atendida inadecuadamente o retardar esa atención, el acceso a un medicamento. Eso no puede sobreponerse, ¿no? Eso no se puede dar en función de una sobreposición de lucro, mientras en Estados Unidos es distinto. Obviamente hay algunos intentos de reforma. Si la persona no tiene el plan de salud, la prepaga, ¿no?, que cubre determinadas cosas, no accede, ¿no? De hecho está, para los que quieren ver eso que está hablando, un documental muy interesante, se llama Psycho, de Michael Moore, que muestra cómo es el sistema de salud en Estados Unidos, ¿no?, donde hay cosas terribles, ¿no? Como, no sé, me acuerdo una persona que había en el trabajo perdido 2 dedos y por su cobertura podía elegir que uno de los dedos para implantar, ¿no? El otro, bueno, fíjate porque no te cubre. Entonces, bueno, eso es lo que no puede pasar, pero estatizar el sistema, la verdad que desconozco alguna propuesta que vaya en ese sentido. Sí, acá en Argentina, como pasa en otros países de Europa, algunos mismos de Latinoamérica, se discute la necesidad de la integración de ese sistema, ¿no?, como se está dando de hecho ahora en la pandemia, y que no se sobreponga nada sobre el derecho a la salud, que los privados, aún existiendo, aún teniendo su ganancia, tenga una responsabilidad con el usuario que no, y que el lucro no se anteponga a eso, nada más. ¿En qué debería mejorar en Argentina el sistema de salud privado, doctor? Sí, fíjate que, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, hace muchísimos años que se viene cerrando, ¿no?, muchas clínicas privadas, ¿no? Porque muchas veces es insostenible en función de qué pasa con la economía. Está muy vinculado, ¿no?, la sobrevida del sector privado a si la gente tiene más acceso al trabajo, si le sobra más dinero o no, porque eso es caro, ¿no?, mantener un consultorio, una clínica privada, que para que pueda pagar sus cuentas, pagar los profesionales, pagar el alquiler, ¿no?, del lugar donde funciona,
el mantenimiento de equipos por ahí de diagnóstico, de laboratorio, ¿no? Dependiendo de la clínica, es caro y necesita una tasa de uso alta, ¿no? Cuando la economía por ahí está en recesión, ¿no? Cuando, para decir en criollo, no hay plata circulando en la plaza, mucha gente no logra tener ese recurso para poner en el privado, termina recurriendo al público y el privado termina cerrando las puertas. Es un proceso que viene pasando en la provincia, por lo que hablamos con las cámaras de clínicas privadas, FECLIVA, CLIVA, acá en la provincia, desde hace 5 o 6 años viene pasando un proceso así. Entonces, bueno, uno tiene que más o menos hacer con que esas clínicas perduren en el tiempo, que funcionen, ¿no? Y por eso es necesaria una organización. Si no hay una organización, si cada uno, si se entra en la regla del sálvese quien pueda, pasa eso, pasa que por ahí en algunos lugares, que es necesario que haya clínicas privadas, ¿no? Porque por ahí no hay la tecnología del Estado para algunos diagnósticos, qué sé yo, y cuando necesita no hay, porque baja la tasa de uso, se tiene que cerrar, ¿no? Entonces uno también necesita en varios puntos el apoyo del privado, pero es necesario que se esté organizado. Ahora, la organización sería por parte del Estado. No necesariamente, porque la mayoría de esos privados, la principal fuente de recursos que tienen es, por ejemplo, las obras sociales, ¿no? No necesariamente el presupuesto estatal. Algunas veces sí, algunas veces, te puedo dar un ejemplo, pasa en varios países, de hecho el modelo inglés es así, en Brasil pasa algo similar, que muchas veces la inversión en infraestructura propia desde el Estado es muy alta para el Estado, para el privado, no importa, y no vale la pena por la cantidad de población. Entonces, por ejemplo, un pueblo, por ahí, si un privado ya tiene una clínica, que tiene diagnóstico, que tiene laboratorio, no solo las obras sociales pueden derivar sus pacientes ahí, pero a veces el Estado también, ¿no? Puede hacer algún acuerdo, algún convenio, ¿no? Con ese sector, y los pacientes que no tienen otra cobertura, sino como la única que tiene la estatal, el Estado puede también, no, a través de un convenio, pagando esa clínica, ese laboratorio, lo que sea, hacer con que la gente atienda ahí, ¿no? Por eso digo, hay una necesidad de mirar de manera integral el sistema, ¿no? Y no esa cuestión de el público de un lado, las obras sociales del otro, el privado del otro. Me parece que todos esos subsectores se necesitan mutuamente, y es muy potente para la gente que esos subsectores se integren, ¿no? Porque finalmente lo que se busca es dar una respuesta a la necesidad de la gente, y no importa quién pague esa atención, si es el Estado, si es una prepaga, si es una obra social, si la persona tiene condiciones de pagar de su bolsillo, ¿no? Finalmente no importa, lo que sí hay que intentar hacer es que cada vez menos, ¿no? La gente tenga que pagar de su bolsillo, que hayan pagadores, ¿no? Llamemos obra social, prepaga o el mismo Estado. Porque cuando vos estás en una situación complicada de salud, ¿no? Lo menos que querés pensar es de dónde saco la plata para pagar eso, porque vos tenés que resolver tu problema. Entonces, que hayan pagadores previos, ¿no? Para la gente, para mí, para vos, para los que nos están escuchando, resuelve la mitad del problema, porque vos accedes y tenés la garantía que tu problema de salud, que es lo que fuiste a buscar, ¿no? La solución se va a solucionar, y no te van a estar preguntando, pero tenés la plata, pero mirá que si no pagás eso, no tenés 5 días de internación, el sexto ya no tenés más. Eso es lo peor que nos puede pasar, es lo más deshumano, ¿no? Entonces, la integración me parece que busca eso, ¿no? Busca que la gente esté tranquila, que sea donde sea, ¿no? Va a tener su atención y va a resolver su problema de salud. A ver si comprendí, doctor García. Usted dice, no estamos hablando de estatizar el sistema privado de salud, pero sí de una integración. Totalmente, es imposible, y hablo por la provincia de Buenos Aires, pero trabajé muchos años también en el Ministerio de Salud de la Nación, conozco muchas provincias, ¿no? Es difícil e improductivo hacer eso en Argentina, más en la provincia de Buenos Aires, que tiene un territorio tan extenso, 135 municipios, ¿no? Con realidades muy distintas. Entonces, lo que es necesario no es terminar con un sector, no es, bueno, que el Estado ahora
se haga cargo del fondo de las obras sociales. No, que las obras sociales funcionen bien, ¿no? Que los privados no tengan que cerrar su puerta y dejar por ahí mucha gente, algunos pueblos en banda, y que el público, cuando se necesita, ¿no? Y el público también hay que saber eso, no es solo para la gente que tiene solo cobertura pública, es para la gente también que tiene una obra social, una prepaga, y muchas veces no tiene el único efector que tiene su municipio es el público. Entonces ese público tiene que tener inversión, tiene que funcionar bien, los profesionales que trabajan ahí tienen que cobrar un buen sueldo. Entonces es una integración que tiene que ver con una cierta regulación del Estado para que las cosas funcionen bien para eso, ¿no? ¿Y de qué manera se hace esto, doctor? ¿Se hace con consenso a través del Congreso? ¿De qué forma se hace? ¿Con una ley? Mira, hay varias maneras de hacer, con acuerdos, con proyectos. Te doy un ejemplo, el tema de los medicamentos, que suele ser, ¿no?, un gran cuello de botella, principalmente los medicamentos de alto costo, ¿no? Y vos tenés desde de la Superintendencia de Salud, ¿no?, un fondo que trata de ayudar a las obras sociales que no se fundan por tener un paciente que tiene que recibir un tratamiento muy caro, ¿no? Pero a veces eso no es suficiente, y a veces hay medicamentos que no son de alto costo, pero tenés una tasa de uso muy alta y tenés una demanda muy grande por parte de los pacientes. Entonces, por ejemplo, vos podés un punto de integración sin ley, sin nada, ¿no? Son puntos de integración que obviamente si uno logra ampliar el consenso, hacer leyes, mejor, pero no es que hace falta y no es que es la única manera. Entonces, eso de los medicamentos, si por ejemplo se logra hacer compras conjuntas, ¿no?, entre Estado y obra social, por ejemplo, y Superintendencia de Salud, ¿no? Y el Estado está, por ejemplo, el PAMI en el medio, que es el mayor comprador de medicamentos de la Argentina. Vos por ahí lográs abaratar los costos, ¿no?, de esos medicamentos, y no poner en riesgo el acceso tanto a la gente que tiene su obra social como la gente del PAMI, ¿no?, que también es una obra social pero estatal, y la gente que utiliza el sistema público exclusivamente. Entonces son un montón de cositas que uno puede ir haciendo, ¿no? Plantear una carrera sanitaria, que no haya una competencia para contratar un médico, por ejemplo, porque si el médico va a trabajar en tal municipio, voy a tal municipio porque allá me pagan 100, acá me pagan 60, si voy al PAMI me pagan, no sé, 100, entonces que no haya competencia entre los distintos sectores, porque lo que genera esa competencia es que hoy, concretamente, en la provincia de Buenos Aires, hay lugares que no conseguimos profesionales, ¿no? Entonces poder pensar en la distribución del personal de salud en función de las necesidades que hay en el territorio y no en función de quién puede pagar más, quién puede pagar menos, ¿no? Doctor, ordenar ciertas cosas. ¿Cuál sería el modelo a seguir? ¿En qué país se practica esta integración, como usted decide llamarlo ahora, en el sistema de salud? Mira, yo creo que el país que tiene el modelo más clásico, la base, el ejemplo de todo eso es Inglaterra, ¿no? Y no es novedad para Argentina intentar basarse, no imitar, no copiar, ¿no? Porque todo tiene que ser adaptado a la realidad cultural, económica, ¿no?, de cada país. Pero acá en Argentina mismo se intentó en los años 70 hacer algo parecido cuando se creó el PAMI. El PAMI originalmente, no digo que hoy funciona así, ¿no?, pero originalmente estaba basado en el modelo inglés, pero vos tenés el modelo italiano, en España hay un modelo interesante, Brasil en los años 80 hizo una reforma sanitaria también muy interesante, aunque obviamente sigue con problemas de acceso a la salud, pero antes de esa reforma era terrible, prácticamente no existía ese acceso para una gran parte de la población. Entonces hay muchos ejemplos en el mundo donde no quedó otra que hacer la integración. El modelo inglés es el básico en todo el mundo, fue uno de los primeros y es tomado como un modelo casi en todo el mundo. Doctor, la verdad que es un tema riquísimo para tratarlo ahora porque está en debate, pero quiero, antes de que se termine el tiempo de esta nota, que me cuente en qué situación estamos frente al COVID en la provincia, doctor. Sí, la verdad es que tenemos una cantidad de casos alta todavía, ¿no? La evaluación que hacemos es que los 9 días de aislamiento social tuvo un impacto importante sobre la curva porque estamos en un promedio más o menos de 8.000 casos por día en la provincia de Buenos Aires
y antes estábamos en 13.000, 12, 13.000 y llegando a picos de 15, cosa que el sistema de salud está tensionado todavía, pero ya estaba al borde del colapso, ¿no? Eso nos da un respiro, por un lado, ¿no? Ese parate que se hizo con la medida de aislamiento, y por otro lado seguimos avanzando con la vacunación y ya vemos efectos en algunas poblaciones específicas, ¿no? En personal de salud, en mayores de 60 años, primero vimos en mayores de 70 y ahora que está ampliamente vacunado también el sector de la población mayor a 60 años, empezamos a ver impacto también, no solo en la curva de contagios, que obviamente es importante, ¿no? Que eso impacte en el número de contagios, pero también vemos en el número de internaciones, en el número de muertes, los mayores de 70 eran los que más nos ocupaban camas en la provincia, y hoy cayó muchísimo el porcentaje de esa población en las camas de terapia, y no encontramos otra explicación que no la vacuna y la efectividad que estamos estudiando. Pudimos estudiar efectividad de una dosis de Sputnik y nos dio una efectividad muy alta. De hecho, vamos a hacer una publicación en The Lancet con esa con ese estudio, porque es único del mundo. Me parece que hay uno u otro que se hizo en Rusia, pero fuera de Rusia fue el primer estudio que se hizo con Sputnik, y estamos cerrando un estudio también con AstraZeneca, también de primera dosis, y también nos está dando una efectividad tanto para el control de infecciones como para evitar casos graves altísima, que nos deja muy contentos, que muestre que la vacunación realmente es la puerta de salida de esa crisis que estamos pasando. Si bien usted es asesor del Ministerio de Salud, sabe perfectamente que la economía también está colapsada. Fin de semana largo. Para cerrar la nota, doctor, ¿quiere contarme algo? ¿Se podrá ver turismo? ¿Podrá haber movilidad o movilización de gente en el interior del país? Mira, yo no sé todavía qué decisión se va a tomar, porque créame, las decisiones se toman muy sobre el hilo, porque se está mirando todo el tiempo la situación epidemiológica, se está mirando cómo están los servicios de salud, se está mirando cómo está la mortalidad, cómo va aumentando, bajando los casos. Entonces es algo que, como se hace día a día, siempre las decisiones se tratan de postergar lo máximo posible para no tomar una decisión que aumente el margen de error, ¿no? Pero la verdad es que me parece que desde mi mirada sanitaria tenemos que tener un poquito más de paciencia. Se me hace muy difícil pedir paciencia porque hace año y medio casi que estamos en eso, y la verdad es que la gente en general está dejando todo, está haciendo un sacrificio tremendo, enorme, en lo económico, en lo emocional, en lo social, pero cuando uno ve esa puerta de salida tan cerca, ve que la campaña de vacunación ya empieza a avanzar también sobre los jóvenes, que la vacuna, y cual sea, tiene un efecto importante, entonces uno por ahí se pone más esperanzoso, y yo particularmente creo que si tenemos un poco más de paciencia, no va a ser ese fin de semana largo que nos va a cambiar el humor social, que nos va a mejorar la economía. Lo que nos va a mejorar eso es tener la mayoría de la población vacunada y poder retomar de verdad la actividad económica, y falta poquito para eso. Gracias, doctor, le mando un abrazo, muchísimas gracias por este tiempo. Abrazo grande, chao, chao. Enio García, jefe de asesores del Ministerio de Salud bonaerense.